Feliz domingo, amada iglesia. Agradezco al Señor el privilegio de estar una vez más frente a ustedes y de estudiar juntos la palabra de Dios, porque hoy es un día especial. Te voy a pedir por favor que mantengas tu Biblia abierta ahí en el Salmo 23. Voy hoy a predicar acerca de Jesús, el pastor de pastores. El Salmo 23 contiene perlas de gran valor para todo aquel que ama la comunión con Jesús. David, el rey David, desde su propia experiencia, escribe él al haber sido pastor de ovejas. Entonces escribe con todo el alma, donde imagino que la tinta se extendía al caer gotas de lágrimas. Este mensaje va dedicado con mucho amor a todos los que son padres, porque están llamados a pastorear el corazón de sus hijos. También para los hijos, porque están llamados a ser pastoreados. Va dedicado a los maestros, que están llamados a buscar el modelo de Jesús en sus alumnos. También para los alumnos, que están llamados a dejarse guiar. Va dedicado a todos los líderes, que están llamados a imitar a Jesús con su equipo. Y también va dedicado a todos los discípulos, porque estamos llamados a seguir las huellas del Maestro. Este mensaje va desde lo profundo de mi corazón, un simple pastor, que busca a diario refugiarse en la palabra para así tener lo que mi propio corazón necesita, lo que mi familia necesita, lo que mi congregación necesita, a quienes amo y extraño con todo el alma. Este salmo tiene dos grandes temas. Dos figuras centrales atraviesan este Salmo 23. La primera es el pastor y su rebaño, y la segunda, el padre y su familia. En ambas, Jesús se hace presente. Mi anhelo es desarrollar un estudio práctico de cómo Jesús, el pastor de pastores, bendice a plenitud nuestra vida. Quisiera entonces, por favor, que me acompañes en unas palabras de oración para iniciar ya la reflexión de este Salmo 23. Señor, te pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra. Que una vez más, Señor Jesús, nos pastorees con esa frescura que solo viene de tu corazón. Señor, restaura nuestras vidas heridas. Señor, calma nuestras angustias. Señor, llénanos de paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero sobre todo, guíanos, Señor, a amarte cada día más y amarte mejor. Gracias porque eres el príncipe y el pastor de los pastores, a quien podemos acudir y siempre encontrar una fuente inagotable. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por tu palabra hoy. Amén y amén. La primera pregunta que quisiera plantear hoy es ¿cómo Jesús nos muestra su cuidado? Si es el pastor de pastores, ¿cómo nos muestra su cuidado? Mira el siguiente cuadro. Hay 4 aspectos que los primeros 3 versículos nos regalan. Dice en primer lugar, nada me faltará. ¿Cómo nos muestra su cuidado? Nada me faltará. Qué interesante, es decir, el Señor va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Eso está en el versículo 1. En segundo lugar, en delicados pastos me harán descansar. Es decir, sabe que mi alma está angustiada, sabe que hay necesidad de mi vida y ahí me hará descansar. Lo tercero, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, en medio de esos momentos de aflicción, cuando mi corazón empieza a palpitar a 1000 por hora, entonces el Señor viene con un aliento fresco y me dará la calma que mi corazón necesita. Y en cuarto lugar, dice el pasaje en versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Es decir, en medio de tantas mentiras que se manejan hoy, en medio de tantas injusticias que vivimos en nuestra sociedad, el Señor nos va a guiar por esos senderos de justicia. ¿Sabe? Este salmo ha sido refugio a todo aquel que ama al Señor de generación a generación. Este salmo nos muestra como ningún otro pasaje los detalles más íntimos del corazón pastoral de Jesús. En los primeros 3 versículos encontramos cómo los verbos tienen una construcción idéntica. Mira una vez más y voy a pedir que pongan el cuadro, por favor, a continuación. Nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia.
Algunos que intentan ponerle sentido del humor a este pasaje dice, precisamente es de la ovejita cuando dice me, ¿no? Me guía, me cuida, me guarda, ¿no? Intentan darle un sentido del humor a este pasaje. Pero estos verbos están en voz pasiva, es decir, en cada una de ellas la oveja es la receptora y no es la que genera la acción. Entonces podemos decir que recibimos de Jesús como nuestro pastor provisión, descanso, guía, dirección, restauración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Solo una persona del Oriente puede entender lo que esto significa. Puede comprender con toda su fuerza esta hermosa figura. El pastor en el Oriente no es un mero dueño de la propiedad, sino es un amante de su rebaño y es amigo y padre para cada miembro de su rebaño. Él los conoce por nombre, vive con ellos, se sacrifica para ellos y los ama tiernamente. Y así es Jesús con nosotros. Su amor nos lleva a recibir todo lo necesario e indispensable para nuestro bienestar. Vemos en estos versículos que no es labor de la oveja restaurarse, no es labor de la oveja hacerse justicia por sus propias manos o por sus propios medios, tampoco indicarle al pastor dónde debe ser guiada. La responsabilidad de la oveja es una sola: dejarse guiar, dejarse pastorear. La dificultad con la mayoría de nosotros es que tratamos de ser nuestros propios pastores y hacemos lo que creemos que deberíamos hacer. El enfoque de este salmo es ilustrar las características de los discípulos como ovejas. Y el Nuevo Testamento describe a Jesús como el buen pastor en Juan capítulo 10 y como el gran pastor en Primera de Pedro capítulo 5. ¿Sabe algo? Y va a salir esto en pantalla. A través de los siglos se ha repetido la misma fórmula. Dios es siempre el que da. El hombre por siempre es el que recibe. Cuando olvidamos este principio, entonces perdemos la naturaleza de dependencia absoluta que es indispensable en la vida de un cristiano. Mi Dios pues suplirá toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tan vasto es el amor de Dios y sus recursos que no puedo pensar en alguna cosa que Él no pueda suplir. Al mismo tiempo, Dios ha colocado a personas en el ministerio quienes guían, quienes enseñan, quienes pastorean, etc., en su nombre. Permíteme plantearte esta pregunta. ¿Usted se deja pastorear por ellas? Debo reconocer que algunas veces para mí es difícil quitarme el saco de pastor y ponerme en la posición de oveja. Pero es indispensable para mi corazón, para mi matrimonio, para mi familia y para el ministerio que yo recuerde todos los días frente al espejo: tú siempre serás oveja. No pocas veces he esperado que mi familia vaya a dormir para quedarme a solas en la sala y volver una y otra vez a la lectura de este Salmo 23. Y sepa lo siguiente: mientras mis lágrimas corrían por mis mejillas, la paz de Dios recorría mi corazón. Permítame hacer una reflexión en este primer punto. No importa cuánto conocemos de Biblia, no importa qué posición de liderazgo tenemos en la iglesia, nunca dejamos de ser oveja. Recuérdalo esto siempre. La segunda pregunta que quisiera responder hoy es: ¿cuándo nos muestra su cuidado el pastor de pastores? Cuando Jesús nos muestra su cuidado. Y también este Salmo 23 nos da 4 respuestas hermosas que está en el siguiente cuadro. Dice en primer lugar, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. En segundo lugar, la segunda parte del versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En tercer lugar, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en cuarto lugar, unges mi cabeza con aceite. Aquí hay 4 aspectos donde el Señor muestra su cuidado con nosotros. Dice aquí en primer lugar, en medio de acechanza de muerte. En segundo lugar, cuando intentan hacernos un mal o cuando vivimos como creyentes con los principios de la palabra en medio de una sociedad corrupta que no abraza la palabra de Dios. En tercer lugar, en presencia de nuestros angustiadores, es decir, hay gente
que incluso puede ser dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de la familia o fuera de la familia, que intenta hacernos daño. Y lo cuarto que dice aquí, o respondiendo a esta pregunta, unges mi cabeza con aceite, cuando recordemos que a las ovejas le ungían con aceite en la cabeza precisamente porque estaban enfermas y necesitaban atenderlas y cuidado. En medio de enfermedad, el Señor está con nosotros. Todos alguna vez hemos enfrentado el dolor de la muerte y el olor a soledad. La amenaza de alguien que anhela hacernos daño, los prejuicios o comentarios de quienes se ríen de nuestras lágrimas, o la enfermedad que no toca la puerta ni pide permiso. A veces, las circunstancias nos han llevado como ovejas a ir tras cualquier lugar, alejándonos de nuestro pastor. Pero por favor escúcheme, y va a salir en pantalla. Las circunstancias a veces cambian la condición de la oveja, pero nunca cambian el carácter fiel del pastor. El pastor siempre va a permanecer fiel, aún en nuestros momentos de oscuridad, en nuestros momentos de enfermedad o en nuestros momentos de dolor. Él va a cuidar a las ovejas, enfrentándose al peligro que se presenta. Lo hizo Jesús cuando dio su vida por nosotros, sus ovejas. Ahora, amigo o hermano, escúcheme bien, no es suficiente reconocerle como pastor. Tenemos que ponernos bajo su cobertura. La dificultad siempre va a aparecer, pero al mismo tiempo la mano del Señor siempre nos guiará. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amado, esa es nuestra confianza. Nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano del pastor de pastores. En la cultura del Medio Oriente antiguo, cuando se celebraba un banquete, se acostumbraba a ungir a las personas con aceite fragante. Además, se esperaba que los anfitriones protegieran a sus invitados de cualquier peligro que pudiera suceder. Dios, de la misma manera, nos ofrece protección, aunque estemos rodeados por el enemigo. Sobre todo hoy, la muerte proyecta sombras en nuestro hogar. Podemos enfrentar el dolor, podemos enfrentar el sufrimiento, de cierta manera enfrentamos una enfermedad, pero la muerte. No podemos enfrentar a la muerte ni vencerla. Solo aquel que venció la muerte puede caminar con nosotros a lo largo del valle más oscuro y llevarnos de la mano de regreso a casa. Solo Jesús. De todas las criaturas, la oveja es la más indefensa, la más impotente y necia. No puede ayudarse ni cuidarse a sí misma. El Hijo de Dios es impotente ante todo lo que le rodea, pero tenemos al omnipotente de nuestro lado. Recuérdalo bien, somos impotentes ante todo lo que sucede, pero estamos en las manos del omnipotente que todo lo puede. Entonces el lugar más seguro para ser cuidado, para ser tratado, para ser atendido, para ser protegido, es colocarnos bajo la cobertura del Señor. Por eso 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, las circunstancias cambian, pero nuestro pastor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ánimo, ánimo hermano, ánimo amigo que me escucha. Si somos del redil de Jesús, no estamos ajenos a los peligros, pero siempre Jesús peleará nuestras batallas. Permítame hacer una segunda reflexión ahora. Mi condición natural es de absoluta impotencia y mi condición espiritual es de absoluta dependencia. No se olvide. Cuando tomamos las cosas en nuestras manos, todo va a ser un fracaso. Pero cuando nos ponemos bajo la cobertura del príncipe y pastor de los pastores, entonces Él pelea nuestras batallas. La tercera y última pregunta que quisiera responder ahora es, ¿qué fruto nos muestra su cuidado? ¿Qué fruto nos muestra el cuidado de Jesús? Mire entonces, por favor, en la pantalla. Mire el siguiente cuadro. Lo primero, ahí está en el cuadro, dice el versículo 4,
tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es decir, ese ánimo para perseverar cada día. Lo segundo, mi copa está rebosando, es decir, las bendiciones van a ser múltiples para nosotros. En tercer lugar, versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en cuarto lugar, también la última parte del versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire estos aspectos. Ahí están varias cosas que el Señor es el fruto de su cuidado, es el fruto de su amor. Nos dará aliento, habrá bendiciones a rebosar, el bien y la misericordia estarán con nosotros y moraremos de la mano con Él en su propia casa. Amados, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, su palabra y sus correcciones nos alientan en el camino. Experimentamos bendiciones en diversas áreas de la vida. Su misericordia se renueva por nosotros cada mañana, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Podemos habitar en su presencia con toda seguridad, porque donde vayamos o la circunstancia que enfrentemos, Él estará con nosotros. Esa es su promesa. La prueba y la más profunda experiencia pueden llevarnos a un lugar más cercano a Dios. Quien camina en obediencia al Señor en la tierra tomará fuertemente de su mano, sin duda, en el cielo. Permítame compartirle una historia para ir terminando. En un hospital escocés agonizaba un soldado quien fue abusivo, infiel y malagradecido. Un pastor estaba junto a su cama, pero el soldado no quería escuchar el evangelio, así es que se cubrió la cara con la sábana y le dio la espalda al pastor. El pastor, quizás un poco frustrado, lo único que pudo hacer es empezar a cantar. Y precisamente el Salmo 23. Yo sé que viene a tu mente, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el pastor empezó a cantarlo muy suavemente. Ahora, sepa algo, que los himnos y los salmos son muy comunes para los escoceses desde su niñez. El pastor lo cantó con tanta ternura. Antes de terminar, el soldado estaba temblando y llorando. Se destapó la cara con la sábana hacia un lado y le preguntó, ¿por qué cantó ese salmo? Mi madre me lo enseñó y fue su último mensaje antes de morir, le dijo. El pastor le habló y el soldado escuchó. 2 días después, el pastor volvió para visitar al soldado escocés. Pero este hombre ya había partido a la eternidad. La enfermera le contó al pastor que la noche anterior, al pasar ella por el pasadizo, le oyó cantar al soldado el Salmo 23. Al terminar totalmente agotado, lanzó un gran grito el soldado que estremeció el hospital. ¡Madre!, dijo, ¡madre! Allá voy. El Señor es mi pastor también. La enfermera se apresuró para ayudarle. Pero escúcheme bien, él ya no necesitaba ayuda humana. El buen pastor se lo llevó al hermoso redil, donde disfruta de paz y plenitud. Este hermoso salmo ha acompañado a algunos mientras se despiden de esta tierra y pasan por ese umbral de la muerte a los brazos del Señor. Pero al mismo tiempo este Salmo 23 acompaña a diario a quienes enfrentamos caminos solitarios entre sombras y lágrimas. El pastor del Salmo 23 está en medio de nosotros. Parte del cuidado de este buen pastor es que va tras la oveja errante trayéndola otra vez al redil. Él perdona, sana nuestras heridas, nos limpia de toda maldad. En la escena final de este salmo, vemos que los creyentes vivirán con el Señor para siempre. Una tercera y última reflexión de este salmo. Cuanto más cerca está la oveja del pastor, más lejos estará de los lobos. Amados, nos urge individualmente
como familias y como iglesia, estar cerca al corazón de nuestro buen pastor. Es interesante que la premisa a todo este Salmo 23 está en el versículo 1 y dice: Jehová es mi pastor. Y de ahí empieza a responder a estas preguntas: ¿cómo nos atiende? ¿Cuándo nos atiende? ¿Y cuál es el fruto de su cuidado? Si usted desea disfrutar de todo esto, amado, déjese pastorear por el Señor. Hoy es el día del pastor y deseo agradecer a Jesús por pastorear mi vida a lo largo de los años. Tiempos buenos y tiempos malos, en salud y también en enfermedad, con aciertos y con errores. Él ha permanecido fiel. Agradezco a cada uno de mis pastores consiervos y a sus familias, con quienes servimos juntos al Señor, aún en medio de nuestras debilidades, de nuestro cansancio y de nuestras limitaciones. Es un privilegio ser una familia en el Señor, con todos los pastores con quienes servimos juntos, en especial con mi padre, que siempre le digo, mi doble pa, mi papá y mi pastor. Agradezco a esta hermosa y amada iglesia por permitirme ser parte de su historia. Desde niño corría por las bancas del Jirón Guayaga. Luego tener el privilegio de ministrar desde el púlpito en la Avenida Larco. Y hoy servirles a través de las redes sociales. Por favor, como un simple pastor se lo pido de todo corazón, déjese pastorear por Jesús, el pastor de los pastores. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. Tu carácter no ha cambiado a través de los siglos. Ayúdanos a ser ovejas que escuchen tu voz y que vengan, Señor, bajo tu cobertura. Te agradecemos porque tú eres el príncipe y eres el pastor de los pastores a quien podemos acudir en todo tiempo. Tú no te cansas, tú no te agotas, nos escuchas en todo tiempo. No hay respuesta, Señor, que tú no tengas para nosotros en tu palabra. Así que venimos a ti, porque tú eres fiel para atendernos. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.